Federico Guevara Elizondo pasó a la historia en Internet, como él predijo, y les avisó a todos sus amigos. A otros compañeros de la escuela les pidió que no asistieran porque iba a suceder algo grave. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Este es el programa número 5 de esta serie de programas que hemos hecho con respecto a niños y jóvenes en conflicto, con problemas de salud mental, con problemas que los han llevado a situaciones extremas, que les han llevado a cometer crímenes nunca justificados, pero algunos muy claros de entender y otros no tanto. Otros han resultado probablemente inocentes, pero Federico es el ejemplo de un caso que se da comúnmente en los Estados Unidos, en otros países se da muy esporádicamente y en México sucedió. En México no es algo común, pero sucedió. Federico tenía, doctora Mel, 15 años cuando entró al Colegio Americano del Noreste, que era una escuela privada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Para él era una escuela nueva porque había dejado su colegio americano porque tenía muy bajas calificaciones. Estaba repitiendo el 7º año. Era como muchos otros jóvenes de su edad, aficionado a los juegos de video, le gustaban las películas de horror, le gustaban los juegos del hambre, por ejemplo. Él había nacido el 2 de enero del 2001, era muy joven en el 2018 cuando suceden estos hechos. Antes de que sucediera esta tragedia que les vamos a platicar, él había avisado en un grupo de Facebook privado que al día siguiente él pasaría a la historia en Internet. Tenía todo preparado, les dijo. Yo solamente quiero que dejen su Word, estas son las palabras que escribió, porque mañana haré una masacre en mi escuela. En otro chat que tenía, en otra aplicación de mensajería con sus compañeros de la escuela, con 2 o 3, les dijo, por favor, no vayan mañana a la escuela. Esto era un gran aviso que nadie se dio cuenta. También tenía grupos de juegos de video. Tú sabes que los gamers se reúnen y tienen equipos. En estos equipos de juego de video también había platicado con uno de sus compañeros que también usaba un seudónimo. Había platicado con él acerca de la depresión y le había dicho, yo llevo 5 años con 4 meses deprimido. Y decía Federico, es popular decirlo, pero es cierto, cada mañana me despierto, me miro en el espejo y me odio. Contemplo como miro mi bote de píldoras para no tomarlas. Es horrible esta pelea con la depresión, pero aún estoy tratando. No quiero decepcionar ni a mi familia ni a mis amigos. Reiteró que llevaba 5 años luchando, es un monstruo que trata de tragarte, así lo veía Federico, ¿no? Todos los días despierto queriendo vencer. ¿Por qué no se acaba mi vida ya? Él preguntó, él se cuestionaba y este amigo también le hablaba de la depresión. Después de todas estas pláticas y estos avisos, fue en la mañana del 18 de enero del 2017 cuando sucedió el tiroteo escolar. Federico sacó de su mochila, después de que había entrado, estaban en el salón en un examen de química, sacó de su mochila un revólver calibre 22. Ninguno de sus compañeros se dio cuenta hasta que se escuchó el primer disparo. La maestra Cecilia tenía 27 años y estaba recogiendo el examen. Uno de los sobrevivientes comentó más adelante, cuando la maestra recogía los exámenes, de repente se giró y ya tenía el arma en alto. Y sin vacilaciones, Federico disparó a la profesora. Luego apuntó a los compañeros, insultó a uno de ellos y disparó en varias ocasiones a diferentes lados del salón. La maestra cayó al suelo. Algunos compañeros estaban heridos. Federico, en ese instante, cuando había cometido los hechos, quiso dispararse en el cuello, pero ya no tenía balas. Se tomó el tiempo suficiente para que frente a todos sus compañeros horrorizados sacara de su mochila una caja de cartuchos, cargó el arma de nuevo y entonces sí se disparó, cayendo al suelo. Toda la escuela se convirtió en un caos. La policía llegó pronto y todos los medios daban la noticia. Los papás llegaron alarmados a la escuela. Se supo después que el papá de Federico era aficionado a la caza y por eso él tenía acceso a las armas. También
salió a la luz esta depresión que tenía Federico. Era víctima de bullying. Sus compañeros lo describen como callado, introvertido y con una rabia contenida, y había planeado por eso este tiroteo. Federico murió horas después en el Hospital José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De sus víctimas, Ana Cecilia, su compañera, se recuperó rápido porque tenía un rozón nada más en el brazo. Luis Fernando, por el contrario, recibió un disparo en la cabeza y tardó en recuperarse 2 meses. Quedó con la capacidad de movilizarse disminuida y tenía que comunicarse a señas. Otro compañero, Manuel, también recibió un disparo que no le causó la muerte y fue la maestra Cecilia quien sí murió. Los familiares de la maestra donaron los órganos. La casa de Federico, porque en estos casos siempre hay una consecuencia, la casa de Federico fue cateada y se recogieron todos sus aparatos de video, todas sus computadoras, también los de la familia, y se encontraron entonces estas advertencias del tiroteo que iba a realizar. Ahora Luis Fernando, que es el sobreviviente, el que más padeció, ha dicho que ya ha superado lo que sufrió con el balazo que le dio su compañero. Él afirma que lo ha perdonado y da pláticas motivacionales. Él da una plática o daba una plática que se llama Sé el héroe de tu vida. Por lo menos sacó algo provechoso de este tiroteo. Y este es el caso de un caso que no es común, doctora Mel, en este país, en México. Sí, no se había visto algo así con anterioridad a esta fecha. Y la verdad es que sí nos conmueve muchísimo porque si bien es cierto que en cualquier caso es horrible, o sea, que haya una tragedia de esta naturaleza en un espacio que por lo regular asumimos como seguro, ¿no? Que es una escuela. Los papás mandan a sus hijos a la escuela con la mejor de las intenciones y con la mejor de las esperanzas de que van a estar a salvo, haciendo actividades productivas, socializando, obviamente cumpliendo con un requisito que les va a permitir en el futuro tener una vida o tener una mejor preparación, un documento para poder acceder a un empleo o en su caso a una universidad. Y resulta que el que suceda algo a manos de uno, algo como esto a manos de uno de los alumnos, pues es muy impactante. Pero aún siendo tan impactante, sí tenemos en México esta sensación de que acá no pasa, ¿no? De que no es algo que suceda aquí y estamos más acostumbrados a escucharlo en otros lugares, particularmente en Estados Unidos, por esta cultura que tienen sobre las armas, ¿no? Y la relativa facilidad con la que se puede adquirir un arma legal, incluso en ese país. Pero aquí, pues sucede en México y la verdad es que sí es algo muy impresionante, sobre todo porque él habla de su depresión, justamente, él está hablando de su depresión, de cómo tiene este sentimiento de llevar 5 años materialmente luchando con ella y al parecer no lográndolo. Habla de los medicamentos, pero pareciera que no ha sido suficiente el tratamiento, debe haber sido un trastorno depresivo mayor, no sé qué tan bien atendido, quizás sí estaba bien atendido, pero la respuesta de su organismo pues no parecía ser óptima. No sé si él no hablaba mucho sobre eso que sentía, pero de que fue acumulando un gran dolor y un gran resentimiento, pues así es, al grado de haber planeado hacer lo que terminó haciendo. Porque, a ver, doctora, él menciona que tiene una depresión. Él menciona que ya no puede con ella, que ha luchado 5 años con ella, que ya no quiere tomar los medicamentos y lo tiene mal esta depresión, y entonces podría pensarse que él quisiera quitarse su vida, Ujú. pero pasar a acabar con la vida de los otros. Entonces ya habla sí de una depresión, pero de otro trastorno, ¿o no? Sí, probablemente sí, porque acuérdate que muchísimos trastornos vienen combinados, ¿no? Entonces él podría haber tenido tal vez por lo menos rasgos o rasgos o características, algunos síntomas, por ejemplo, de un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Que sería ese que transgrede, que pasa por arriba de otros y que no tiene mayor misericordia, al mismo tiempo que está teniendo su propio sufrimiento, ¿no? Y entonces es como no se va a ir él solo, ¿no? Primero se va a llevar a muchos para que después él también se vaya, como para no ser el único también con este sufrimiento. Por otro lado, se habla que él sufría bullying, entonces
quizá también pues una venganza directamente, ¿no? Por haber sido víctima de otros que le hacían daño cuando él ya se encontraba en un estado de enorme vulnerabilidad. Pero bueno, también están los inocentes, como la maestra, que probablemente lo era, a menos que también en ese momento él sintiera que ella no le habría brindado la protección o el apoyo que buscaba. Es dificilísimo de saber porque él ya no está para poder contestar todas estas preguntas, ¿no? Que esta es una constante, a ver, porque esta es una constante en muchos de estos hechos que se llevan a cabo en las escuelas, que el agresor finalmente termina quitándose la vida después de cometer estos crímenes terribles y acaba quitándose él mismo la vida y por eso no sabemos, pero muy pocas veces he visto que los esfuerzos de la policía por recuperarlos, por no dejar que se maten y demás, pero no siempre lo consiguen y nos quedamos siempre con esta duda, pero es una constante. Sí, fíjate, e incluso en eso que él escribió, en esos mensajes que dejó en los juegos de video, por ejemplo, hay algo muy notable cuando él dice que es una terrible pelea contra la depresión, pero también parece como si estuviera expresando algo que le pasa por dentro. Yo pienso en un fenómeno decisión, o sea, un fenómeno disociativo, pues, porque dice, es como un monstruo que está dentro de mí y que yo quiero vencer, ¿no? O sea, es como si se dividiera él en dos partes y dijera, hay una parte que está luchando y hay una parte que es el monstruo, que al final es el que ganó. Porque además dice que esa terrible pelea la quisiera ganar y que no quisiera desilusionar a su familia ni a sus amigos. Y Claro, cuando los sigue dicen ese tipo obsesionando. de cosas, en un espacio donde no va a haber juicio, donde además él ya tiene perfectamente planeado lo que va a hacer, no tiene nada que perder, y decir no quiero decepcionar a los demás, y es una lucha contra este monstruo, me parece que eso sí es genuino, es sincero, pero al mismo tiempo el monstruo está habitando dentro suyo y lleva la sartén por el mango, ¿no? Y va a ganar. Eso es lo que llama muchísimo la atención también. Sí, y han existido famosos casos. Con esto quisimos cerrar la serie de jóvenes porque hemos, como dije al inicio, visto diferentes casos, diferentes circunstancias que han llevado a los jóvenes o a los niños a cometer un hecho fatal. Pero el día de hoy estamos hablando de este que no habíamos tocado, sin embargo sucede. Y han sido unos casos famosísimos, doctora Mel. Sí, fíjate que estaba yo registrando algunos pues apuntes que hay sobre esto y fíjate qué fuerte que una de o la primera de estas situaciones que se da en una escuela en el estado de Michigan, donde después pasan otras también. La primera se da en mayo del año 1927, donde hubo 45 víctimas en una escuela de una localidad de este estado, y la mayoría de ellos eran alumnos desde primero a sexto grado. Pero de acuerdo a lo que relata la historia, esta situación se quedó un poco en el olvido, porque en ese mismo año, 2 días después, en el año 1927, Charles Lindbergh es el primer ser humano que logra volar sin escalas y solo sobre el Atlántico. Entonces, esta gran hazaña nubla y mira nada más, Mm. 45 personas en una escuela, pero nubla la importancia de esta noticia y hace que caiga en el olvido. Y poca gente tiene como que este recuerdo o esta claridad de que en el 27 sucedió algo así. No obstante, 72 años después es cuando sucede lo que se conoce como este evento de la escuela de Littleton, que es lo que sucede en la escuela secundaria de Columbine, ¿no? Que es así, es tristemente célebre, el 20 de abril del año 1999, donde pues sucede también este ataque por parte de dos jóvenes estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, pues que también cobran la vida a 12 escolares que tenían entre 14 y 18 años de edad, un profesor y pues los dos perpetradores que también toman sus propias vidas en sus manos al final, ¿no? Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, la diferencia que tenemos con Fede, como le decían sus amigos, como le decía su familia, es, creo que hasta un poquito ingenuo, como un poquito naif. Él ni siquiera dispara para matar. Puede haber sido a lo mejor puesto en un anuncio y demás, pero a todas luces, pues
mata a la maestra, sí, pero no se ve esta planeación que tuvieron los de Columbine, porque ellos hasta se vistieron de cierta manera, llegaron de cierta manera, eran armas distintas. Federico toma un revólver de su padre que usaba para la caza, es como un poco más ingenuo. Más, y tal vez más impulsivo, ¿no? Ellos, por ejemplo, estos muchachos de Columbine, por lo que se dice, lo estuvieron planeando por un año, ¿no? Escogen una fecha en especial, me parece que es el cumpleaños de Hitler, ¿no? O algo así. Entonces, por eso lo hacen ese día, o sea, sí lo tienen muy, muy estructurado y en el caso de Fede parece ser un tanto más impulsivo, más espontáneo, como dices, hasta más inocentemente, pero no por ello menos grave en cuanto a lo que lo lleva a él a hacer esto que hace y a perder su propia vida, ¿no? Eso es lo que es tremendo. Acá son dos. Acuérdate que también, si pensáramos, por ejemplo, en una locura de dos, en una famosa folia du, pues es como un proceso mucho más sofisticado, donde seguramente uno de estos dos muchachos fue el líder y el otro fue pues el que lo seguía, ¿no? Porque normalmente así se juegan estas cosas. Pero una vez más, pues no podemos saber más allá porque ellos, pues tampoco están, ¿no? Ellos también terminan con sus propias vidas una vez que cometen estos actos, pero también dejaron mensajes, también hacen una especie de disculpa, Lupita, como de, pues perdón por lo que vamos a hacer, pero pues ni modo, ya está decidido y se hará. Y el segundo que hace su grabación, que yo pienso que ese es pues el seguidor del líder, él sí se dirige a su familia, ¿no? Y se disculpa con su familia y también dice, pero bueno, pues esto ya no se puede evitar y se va a hacer. Entonces, es una lástima porque terminan siempre así y no hay forma de poder hacer una buena investigación sobre qué estaba pasando en esas mentes. Pero un común denominador sí sería, en muchos casos, que sí hay estados depresivos u otro tipo de trastornos, a menudo mal atendidos, problemas al interior de la familia y el eterno debate, pues especialmente en los Estados Unidos, que es la regulación sobre la adquisición y posesión de armas en las casas, ¿no? Claro, y bueno, es una cosa que deriva de este grave problema. Estos alumnos o estos niños o estos jóvenes que tienen estos trastornos, que llegan a estos hechos fatales, tienen una familia. Y esa Ujú. familia sufre las consecuencias generalmente, porque no solo sufren la pérdida de su ser querido, que debe ser devastador saber que lo tenías en casa, que no lo pudiste ayudar. En algunos casos, algunos habrá padres irresponsables, pero yo creo que en muchos casos es esta impotencia de no haber podido haber hecho algo, de no haber podido hacer algo a tiempo, de no poder combatir esta depresión, de no haber sido capaz de detectar el problema que tenía tu hijo. Y además, no solo pierdes a tu hijo, quedas señalado como a lo mejor un mal padre, la sociedad te enjuicia, te tienes que ir a otro estado, te tienes que esconder de alguna manera, los hermanos quedan con este estigma también. Y eso en el documental donde hablan sobre esto de Columbine, las familias han tenido que cambiar de todo, porque no solo pierden al hijo, pierden la vida entera. Sí, la paz, el anonimato, ¿no? La privacidad y de todo. Incluso ese caso de Columbine también fue tan impactante y ha sido tan representativo del fenómeno que pues produjo también términos como esto de la generación Columbine, que quiere decir que todos los que los estudiantes que nacieron después del año 1999 ya ven como algo que sí sucede el que haya delitos de este tipo en las escuelas, ¿no? Porque antes de eso no lo registran, aunque pasó esta que te digo de 1927, pero que no quedó como muy grabada en la memoria colectiva, social, esta sí. Entonces le llaman así generación Columbine y también le llaman efecto Columbine, ¿no? A lo que ha habido después en diferentes estados, en Texas, estaba leyendo yo acá pues en un montón de otros lugares, pero fíjate, un caso diferente, por ejemplo, por el final, sería el que no hace mucho revisamos también aquí en Almas Rotas, que es el de Ethan Crumbley, porque Exactamente. él sí está, y se sabe un poco más de su historia también, no solo por él, sino por los vecinos, que aquí sí hablan de un descuido franco
de los papás. Claro, ha evolucionado esto, porque estamos hablando, uno, de ignorar el hecho, que es lo que sucedió a principios del siglo XX. Sucede esta gran tragedia, que han existido otras hubo una en el estado de Virginia, en una escuela tecnológica, otros que han tomado rehenes, en Noruega, me acuerdo, también hubo un caso, en fin, han existido en el mundo diferentes casos, pero han sido estos representativos. Y el caso es que evoluciona esto y a lo mejor es una cosa que no se veía tan común, Exacto. pero ahora ya se llama, a ver, ahora tenemos estos casos, se están repitiendo en escuelas porque cada vez lo hemos visto más seguido. Ahora vamos a ser responsables a los padres. Y eso es una cosa que es un parteaguas, y todos los medios lo señalaron, los especialistas lo señalaron, esto de hacer responsables a los padres por lo que hacen sus hijos en las escuelas es un parteaguas en esto. No sé si en el caso de Federico, de Fede, en Monterrey, hubiera podido ser posible que los padres se dieran cuenta de lo que iba a cometer su hijo, aunque no creo que existiera tanto descuido si su hijo sí estaba recibiendo un tratamiento. Exacto, tenía un diagnóstico, recibía un tratamiento, tenía la medicación, tuvo problemas de rendimiento y entonces lo cambian de escuela. O sea, parece que sí había, como parece, que sí había ciertos intentos de irlo rescatando, ¿no? Y de irlo llevando adelante con todo esto, el tratamiento, la escuela y demás, pero pues no sé, por ejemplo, mira, esto de jugar muchos videojuegos violentos que también ya hemos dicho, no es un factor que dirija específicamente a los jóvenes a convertirse en delincuentes de ningún tipo. Ya hay estudios que demuestran que no necesariamente es así. Lo que sí pueden hacer es servir de modelo cuando ya la idea se está gestando en la mente, y entonces es cuando hemos visto también estos casos de jóvenes que imitan lo que ven en los juegos para hacer algo que ya se gestó dentro suyo, pero no es que solamente el videojuego por sí solo lo provoque, sino que se suman todos estos factores. Pero también allí es donde uno se tendría que preguntar como papás, lo cual es muy difícil, ¿no? Estar en todo, pero tiene que suceder. Si tú tienes un hijo que es depresivo, si tú tienes un hijo que se queja de que tiene bullying en la escuela y que su rendimiento escolar bajó de tal manera que tuviste que cambiarlo de institución escolar, ¿qué está pasando si tiene mucho tiempo suyo metido en los videojuegos? ¿Y qué tipo de juegos se está jugando? ¿Y con qué comunidad de gamers se está reuniendo? Entonces, también a lo mejor ahí podría ser que hubo algo de, pues a lo mejor hasta de ingenuidad de los papás, está jugando, no pasa nada, pero no estaban Sí, tan mejor que esté involucrados. así, mejor que esté jugando, a que esté haciendo otras cosas, seguramente, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, y de ninguna manera es culpar a los padres, ¿eh? O sea, la depresión es un tema serio, es un tema mucho, muy serio, que no se arregla con que papi se siente junto a ti o mamá también. Sin embargo, eh, si tenía él tenía 15 años, habla de una depresión que llevaba 5 años, desde los 10 años, eh, se debe haber roto el canal de comunicación con los papás, porque él puede confesarle a un gamer, a otro gamer como él, le puede confesar cómo se siente, como tú lo dijiste, cómo percibe la enfermedad, cómo la siente adentro de él. Eso sí lo puede hacer con un desconocido que jamás a lo mejor nunca ha visto. Ujú. Pero, sin embargo, no puede decirlo a los papás, no puede sentarse con ellos y decirles: "Me estoy ahogando, me estoy muriendo, necesito más", o algo. Probablemente, a lo mejor tenía el medicamento y la terapia no estaba siendo buena, o a lo mejor no estaba llevando una terapia donde pudiera desahogarse, ¿no? Sí, o probablemente como él ya había crecido, tal vez la dosis del medicamento ya no le estaba siendo suficiente, o el tipo de medicamento a veces se tiene que cambiar, no lo sé, a veces un periodo internado, que es lo que la mayoría de las personas evitan, ¿no? Y huyen mucho de eso, a veces lo usan hasta como amenaza. Si tú sigues así, te vamos a internar en un hospital psiquiátrico, pero no, o sea, eso no es un castigo, eso es una medida de emergencia cuando la persona está realmente en crisis. Entonces, todos esos factores no sé si se hayan mostrado ante los ojos de la familia y de sus médicos o no, si se ignoraron, si él no lo dijo.
recordando las reseñas que encontramos sobre este caso, él menciona en este mensaje que le deja, que habla con el gamer, que a veces tira él sus pastillas, que ve cómo tira el bote, que no se las quiere tomar. Cuando, Imagínate. y eso hay que señalarlo, o sea, cada quien tendrá la dosis o su psiquiatra, su médico le dará lo que necesita, pero si hay una cosa y lo advierte en todo este tipo de medicamentos, no puedes dejarlo de un día para otro. No, Eh, no puedes dejarlo de un día para otro. Tiene que haber una supervisión médica que te diga cómo ir bajando la dosis, porque totalmente. muchas veces y en el momento que las dejas empieza la depresión, pues crece y se vuelve peor aún de lo que empezaste, ¿no? Sí, incluso puede haber una descompensación muy grande de neurotransmisores que produzca otros efectos. O sea, no solo de, se va a caer otra vez en picada en las garras de la depresión. No, puede haber otros efectos, otras sintomatologías diferentes, incluyendo también cuestiones de violencia, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Violencia, insomnio, problemas de atención, impulsividad, fatiga, o sea, pueden venir muchos otros efectos que no sabemos. Entonces, por eso sí es muy importante pero fíjate ahora que decías la supervisión del médico y que es el que tendría que ir retirando, si es que es prudente retirar un medicamento bajo las condiciones que él sabrá indicar. También es importante en un joven o en un adolescente o en un niño, porque tal vez él empezó por ahí de los 10 años a tomar medicamentos, la supervisión de los papás de que ese paciente esté tomando los medicamentos también. Claro, por La supuesto. vigilancia de que sí los tome, de que a la hora correspondiente, que no los esté tirando, en fin, o sea, sí es muy complicado te digo, no sabemos gran cosa. Por eso sí pienso mucho en este caso que es muy reciente, también en Michigan, una vez más, en los Estados Unidos, el de Ethan Crumbley, porque ahí no, como tú dices, no es culpar, pero sí entender la inmensa responsabilidad que aquí sí tuvieron los papás. Tanto es así que pues en México le llamaríamos, no sé allá, pero en México le llamaríamos que han creado una jurisprudencia precisamente a partir de este caso, que consiste en fincarle responsabilidades a los padres y se les ha eh, dado se espera, no sé si ya tuvieron la sentencia, pero estaban Ya hablando de tiene la sentencia, ya la recibieron y bueno, pues ya. entre 10 y 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que llevó a este joven a actuar como lo hizo está relacionado directamente con la malísima atención de estos papás que lo dejaban solo, que no lo Y por otro alimentaban. lado, ellos sabían, ellos ya recibieron el aviso de su hijo de lo que iba a hacer y no hicieron nada. Exacto. Ellos tenían un aviso, pero eso, como tú dices, sienta un precedente y claro, ahora, no hay que señalar gravemente a las personas que tienen depresión, hay que entender, es un padecimiento grave como muchos otros trastornos. Y lo que decimos siempre aquí y en todos los programas es busquen ayuda real. Si ustedes sienten una depresión o si ustedes creen que están entrando en una depresión o alguien cerca de ustedes la tiene, un adolescente, los niños pueden estar deprimidos, porque mucha gente cree que los niños no se deprimen. Claro que se deprimen, claro que pueden Por tener supuesto. algún asunto en su química cerebral. Hay que atendernos, hay que ir con especialistas, hay pedopsiquiatras, hay especialistas psiquiatras para jóvenes y para adultos y para ancianos. Siempre hay cómo encontrar para atender nuestra salud mental. Sí. Doctora Mel, algo que quieras concluir antes de que avisemos que la siguiente temporada de Almas Rotas será algo que nos han pedido muchísimo, porque a cada rato nos mandan nombres de asesinos seriales. Sí, sí, cómo Doctora Mel. no. Esa va a ser la siguiente temporada y por ahora, pues creo que además de lo fundamental que es este cuidado a la salud mental, el estar muy atentos a lo que está pasando con los niños y con los jóvenes, puesto que en esta serie se trató de eso, de jóvenes en conflicto, también la discusión que debería ser mucho más cuidada y mucho más eficaz respecto al asunto de las armas. Porque mira, si bien cuando sucedió el caso, uno de los casos después también muy parecido al de Columbine, que fue en el estado de Texas, me parece que en el año 2022, lo había yo puesto acá, cuando sucede ese caso se conmovieron muchísimo también muchos grupos de personas y de asociaciones que están en contra de la facilidad con la que se adquieren las armas en Estados Unidos. Esta fue en un lugar
lugar que se llama Uvalde, en Texas, en el año 2022. Y se dice que por ejemplo, Joe Biden hizo un comunicado donde dijo hasta cuándo vamos a seguir con este problema por esta facilidad que hemos dado para que las personas tengan armas. Y por otro lado, Donald Trump dice que está muy bien que la gente tenga armas y además en esa oportunidad propone que los maestros o ciertas personas en las escuelas estén armadas. Entonces, imagínate, si ya tenemos niños con muchos problemas depresivos, con trastornos francos de personalidad, de estado de ánimo y demás, papás que no están muy pendientes, el fenómeno del bullying, y todavía hay facilidad para que ellos puedan tomar un arma, terminan pasando esto, cuando a lo mejor no hubiera llegado hasta allá. Este muchacho igual estaría con su depresión, a lo mejor estaría abandonando la escuela o no sé, haciendo otra cosa, pero esta clase de tragedia tal vez no sería tan común si no existiera esa facilidad para Esa conseguir. facilidad, y yo, pues, claro, bueno, y yo creo que muchos otros factores, como el asunto de darle el valor que le corresponde a la vida de todos los seres vivos sobre la tierra también. Creo que eso también está, constantes noticias que antes no teníamos, estas redes sociales y demás, estas constantes noticias y estar escuchando tantos muertos, 100 muertos, 500 muertos, 1000 muertos, hace que pues se vuelva algo común, un tema común y creo que se devalúe un poco la vida, pero Es verdad. el chiste es eso, buscar ayuda, encontrar solución y darle a la vida el valor que le corresponde, que es, creo que es lo más importante, a la nuestra y a la de los demás. Sí. Pues muchas gracias, doctora Mel. Muchas gracias, Lupita, gracias a ustedes y pues ojalá que esto haya sido ilustrativo, que sirva para reflexionar, como siempre lo decimos, y en la medida de lo posible, pues estar atentos a muchas de estas señales. Exactamente. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias por sus likes, gracias por suscribirse al canal, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles con el tema que ya les dije, asesinos seriales. Hasta Hasta luego a entonces. todos.